Vale, perfecto. No hay agua. Pues un poquito de agua me va a hacer falta entonces. ¿Tú tienes el micro o no? Pues a viva voz esta mañana. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Después del receso de la comida continuamos la jornada con la mesa de la tarde, que es la mesa dedicada a estrategias regionales dentro de la cronicidad. Para ilustrar los contenidos de la mesa tenemos a dos invitados, a José Luis Rocha, que está sentado a mi izquierda, y a Esteban de Manuel, que está sentado en el extremo de la mesa. José Luis Rocha es médico, es nefrólogo, es especialista en nefrología y doctor en medicina por la Universidad de Sevilla. Trabajó en el Hospital Virgen del Rocío y trabajó como nefrólogo en el Hospital Virgen del Rocío y después fue director médico del mismo Hospital del Virgen del Rocío. Estuvo allí trabajando en la dirección médica al principio de los años 2000
hasta el año 2004 y más tarde empezó ya con tareas de gestión. Desde mayo de 2004 ocupó el cargo de Secretario General de Calidad y Modernización en la antigua o en la anterior Consejería de Salud. Hoy en día es secretario de Calidad y de Innovación en la Consejería de Salud y de Bienestar Social. La parte de la mesa que él va a hacer, él nos va a hablar de la estrategia regional dentro de la atención a la patología, a la cronicidad, y desde su secretaría que él ocupa en la actualidad, pues es desde donde se han estado encabezando e innovando y de alguna manera haciendo proyectos pues del estilo de OPIME, que lo conocéis, que es el Observatorio para las prácticas innovadoras en enfermedades crónicas, y que su disertación de la tarde de hoy, de el tiempo en el que él nos va a estar hablando, que va a ser aproximadamente media hora, pues va a versar acerca de qué es el observatorio, a qué se dedica y cuáles han sido sus logros en estos últimos años. Yo le agradezco su presencia aquí, porque sé que dentro de la apretada agenda, y ahora viene también de otro acto, pues nos ha costado un poquito de trabajo el ajustar los tiempos, y esa es una de las razones por las cuales nos hemos entretenido un poco más después de comer con el café, para dar tiempo a que se pudiera incorporar José Luis del otro acto que tenía comprometido. En el extremo de la mesa está Esteban de Manuel. Esteban de Manuel es especialista en medicina familiar y comunitaria. Él hizo la licenciatura de medicina en la Universidad de Navarra y es especialista en medicina familiar y comunitaria, hizo la especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo la maestría en medicina comunitaria en Londres y después pasó ya a Andalucía, y a partir de ahí ocupó la Dirección General de Atención Primaria al principio de los 80, en el año 83, durante 3 o 4 años, hasta el año 86. Después empezó a trabajar en la provincia de Málaga, y en la provincia de Málaga estuvo trabajando en la entonces Red de Asistencia de la Seguridad Social, la RASA, y fue coordinador de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria entre los años 86 y 89. Después trabajó en esta escuela como coordinador docente y como director académico en los años 89 en 2002, y después pasó a trabajar en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. En la actualidad, él es director del proyecto estratégico COIRGUNE, que es el Centro de Investigación de Servicios Sanitarios y Enfermedades Crónicas, y allí está trabajando desde el año 2011 hasta la actualidad, que es su puesto de trabajo. Y también ese es el encargo, el trabajo en el que va a desarrollar el contenido de su presentación en esta mesa. Deciros que las intervenciones son de como media hora aproximadamente, y que os haré un aviso cuando llevéis unos 25 minutos. Con lo cual, pues, cuando quieras, Esteban. ¿Qué pasa, Me han dicho que el micrófono solo es para internet, no es para vosotros, ¿eh? Es virtual, es un micrófono virtual, o sea que intentaré chillar un poco, por lo menos hablar alto. Es un gusto estar aquí, en Granada, en la escuela. Es como si me hubiera ido ayer o como si no me hubiera ido, y por lo tanto, salvo por el calor, que es como el de siempre, todo lo demás, pues intentaré que sea nuevo. A mí me pidió José María Higuera que hablara sobre el tema de investigación. Por la mañana habéis estado viendo distintos aspectos de todo lo que es el abordaje de la cronicidad, Manolo, a nivel europeo, Inés, etcétera, y entonces yo voy a hablar sobre un aspecto muy, muy específico, que es sobre el aspecto de investigación, pero no desde investigación, desde el punto de vista de un investigador, que yo no lo soy. Desde luego ahora, nunca lo he sido, pero ahora mucho menos que... sino desde el punto de vista de un gestor, y de un gestor que está a un nivel de comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que voy a intentar contaros es cómo se está abordando el tema de la cronicidad desde la perspectiva de investigación en el marco de la Comunidad Autónoma Vasca, de Euskadi, y intentar sacar algunas reflexiones pues para poder debatir después, etcétera. Cronigune, que es el Centro de Investigación sobre Enfermedades Crónicas y Servicios de Salud, pues es el ejemplo que voy a utilizar porque es el que mejor conozco, evidentemente, para abordar este tema. Los primeros puntos de los retos de los sistemas sanitarios, la estrategia de cambio, los voy a pasar muy rápido porque es lo que habéis estado hablando, pero necesito
apoyarme en eso para luego ya entrar en la oportunidad, necesidad de investigación y cómo lo hemos enfocado y por qué hemos diseñado el Centro de Crónica de la manera que lo hemos hecho y cómo nos va yendo, ¿no? Es un poco de lo que voy a hablar. Lo que quiero partir del punto de vista real, y es que los sistemas sanitarios occidentales son buenos, y eso, ¿no?, a veces se nos olvida, y por lo tanto quiero decirlo, son buenos, han conseguido niveles de salud y satisfacción con unos niveles de equidad y sostenibilidad muy aceptables, sobre todo, por ejemplo, el sistema español, y además, pues, en el caso de los sistemas nacionales de salud, con unos mecanismos de corrección de los fallos del mercado, externalidades, todos esos elementos que conocéis muy bien, pues que han permitido que estemos en una situación mucho más que razonable, una situación buena. Sin embargo, la realidad ha cambiado en los últimos 40 o 50 años, desde luego, desde que se aprobó la Ley General se ha cambiado radicalmente. Actualmente las enfermedades crónicas consumen las 2/3 partes del gasto sanitario, y desde luego en el País Vasco es así, y os doy aquí unas cifras, algunos conocéis, pero que en definitiva esto se puede repetir en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Madrid o en cualquier otro sitio, y por supuesto en otros países desarrollados a nivel europeo, y esto va a más. El cambio que se ha producido, como todos sabéis, y no me voy a extender, es que es un fenómeno que afortunadamente está creciendo. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque hace un año y medio fui con la escuela a El Salvador, y en El Salvador, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad aguda. Es decir, un diagnóstico de diabetes significa una muerte casi segura en el plazo de 1 año, 2 años. Y aquí es una enfermedad crónica, luego es un gran avance, ¿no? Y podría hablar lo mismo de la insuficiencia renal o de otros así llamadas enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas no son una nosología, son simplemente una situación de diagnóstico. Y por lo tanto, debemos felicitarnos de eso y debemos felicitarnos pues que cada vez la población es más vieja. Pero eso de que ahora, en el 2010, pues un sexto de la población del País Vasco tiene más de 65 años, pero para el 2050 será 1/3, pues supone que, teniendo en cuenta cuál es la previsible evolución de los recursos económicos para el sistema de salud, que no va a ser esto de aquí, siguiendo la tendencia de los últimos años, que ojalá no sea esto de aquí, como ha podido ser en estos últimos 2 o 3 años, sino que, en el mejor de los casos, virgencita, que nos quedemos como estemos, pues supone que o hacemos algo o, evidentemente, la situación va a empeorar. Y eso, sin hablar de algo que es importante. Las enfermedades crónicas, por muy optimista que yo quiera ser, suponen un impacto sobre la calidad de vida de las personas que las padecen. Sufrimiento, alteración de la vida diaria, pérdida de autonomía, una serie de características que, si queremos decir que estamos teniendo éxito en su abordaje, no solo tenemos que equilibrar las cuentas, no solo tenemos que conseguir la balanza fiscal, no solo tenemos que conseguir transformar los servicios sanitarios de agudos a otro sistema diferente, sino que sobre todo tenemos que conseguir es que la gente tenga mejor calidad de vida, porque para eso nos pagan. Eso implica, como ya habéis visto, que hay que abordarlas de una forma distinta a como lo hemos hecho hasta ahora, y ese es un debate en el cual me encanta entrar, de si ya estamos con programas de crónicos desde la atención primaria desde el año 80 y que ya lo estamos haciendo ahora, y si eso hay que cambiar o no cambiar, ojalá salga el debate, pero en definitiva yo a lo mejor soy un converso, pero lo que sí que creo es que para abordar las enfermedades crónicas hace falta primero abordar con múltiples palancas, eso le gustaba mucho decirlo a Rafa Bengoa, el anterior consejero de Salud del País Vasco. Tiene que ser una acción multipalanca, polipasto, si algunos os acordáis de la física que se estudiaba en tercero de bachiller, los que estudiáis bachiller, pues tiene que ser un polipasto, no solo una palanca de un punto de apoyo. Tiene que producirse anticipación, nos tenemos que anticipar a que ocurran los fenómenos, prevención, promoción, pero también curación antes de que empeoren los problemas. Algunos le llamaban antiguamente prevención terciaria, pero el concepto es mucho más amplio, y sobre todo tenemos que cambiar el chip de los episodios a la atención longitudinal. Bueno, yo creo que eso lo habéis visto, ya lo sabéis la mayoría, y desde luego lo habéis visto seguro esta mañana
con detalle, no me voy a extender, pero simplemente recordar que en lo que es el enfoque que en el País Vasco se planteó con el abordaje de la cronicidad y que se mantiene en la actual legislatura, a pesar del cambio de gobierno, significa pues hacer acciones que tengan una base poblacional, que tengan acciones con un énfasis importante en todo lo que es prevención y promoción, donde el empoderamiento del paciente, la toma de decisiones del paciente, la autonomía del paciente y de los cuidadores es crítica en el proceso de atención a la cronicidad, y donde la integración de niveles, integración de servicios de cuidados para conseguir continuidad en la atención y evitar esos compartimentos estancos es absolutamente crítica, con intervenciones adaptadas a las necesidades de cada nicho, de cada tipo de pacientes, etc. Eso implica, pues, en ese abordaje poblacional, lo que todos sabéis, de intentar, en primer lugar, lo que dice, usando la palabra esa, el barbarismo inglés, customizar, segmentar, adecuar nuestras intervenciones a las diferentes necesidades, la famosa pirámide de Kaiser. Eso son, en el País Vasco está estratificada toda la población en función de una serie de indicadores, y esa es más o menos la distribución, y digo más o menos porque era la de hace 2 años, no se ha actualizado todavía, está ahora en proceso de actualización de los distintos niveles, de los distintos grupos de necesidades, de la población general hasta enfermos crónicos poco complejos, pacientes de alto riesgo o enfermos pluripatológicos de alta complejidad. Y cuando hablaba de anticiparse y adecuarse, lógicamente eso quiere decir que para cada tipo de paciente, para cada tipo de segmento, el sistema de salud tiene que dar respuestas específicas, respuestas adecuadas, customizadas a las necesidades. Pero claro, y aquí ya entramos en el tema de la investigación. Decir esto, yo creo que todos lo sabemos, esto hemos conseguido aprender, incluso, bueno, simplemente es una manera de explicar cosas que a lo mejor estaban por ahí dichas de otras maneras, pero la realidad es, y todos vosotros trabajáis en el sistema de salud, que la vida, el sistema sanitario es mucho más complejo de lo que a veces algunos nos lo queremos representar sobre el papel. Los millones de interacciones entre los distintos componentes del sistema, no solo hablo de consultas de atención primaria ni consultas especializadas de ingresos, sino relaciones interconsultas, etcétera, etcétera, son, iba a decir infinitas, tanto no llega, pero es luego en un orden de magnitud de varios ceros. Las conductas de la cantidad de individuos que participamos en el día a día de los servicios de salud o de los que reciben las intervenciones, pues están motivadas por seres individuales y autónomos, afortunadamente. El número de grupos de interés o no de interés, o de atención, niveles de la organización también son importantísimas. La variedad en los resultados y la variabilidad en la práctica médica, pues yo creo que también es de sobra conocida, y en definitiva el grado de flexibilidad o de adaptación que tenemos pues es muy limitado. Es decir, estamos ante unas características de un sistema de salud complejo y que por lo tanto soluciones sencillas como lo que a algunos nos gustaría implantar pues no dan resultado. Y además lo que hacemos todos los días en la práctica diaria, todos los que hacéis práctica clínica, pero los que hacemos gestión o los que hacemos otro tipo de intervenciones, salud pública, etcétera, pues son prácticas muy, muy estables, muy imbricadas en tu formación, en las influencias, en lo que te dijo tu maestro, en lo que has visto hacer en la residencia, y al final son cuestiones absolutamente, no absolutamente, pero sí muy, muy, muy rígidas, muy estables, que dependen de muchísimos factores. O sea, al final tenemos un panorama complicadísimo, y es verdad que a lo mejor conseguimos incidir sobre uno o dos aspectos, pero como dice Midman, que es un profesor americano que trabaja mucho sobre investigación de implementación en los sistemas de salud, pues vale, modificamos uno o dos, pero dejamos muchas otras. Entonces, por lo tanto, bueno, pues efectivamente hay un reto, hay una necesidad de intervenir sobre una situación muy compleja. Creemos que tenemos las soluciones, la estratificación, intervenciones, pero conseguir que eso se implemente en la práctica. El sistema de salud ha acostumbrado a hacer durante muchísimos años cosas, y además cosas con muy buenos resultados, como es la primera diapositiva que he puesto, pues no es fácil. Y entonces, pues ahí surge la oportunidad de la investigación.
Necesitamos, efectivamente, desarrollar nuevos modelos de intervención, analizar cómo se están haciendo, aprender de eso, evaluar para, en definitiva, bueno, pues conseguir que todos estos diseños de intervención que nos estamos planteando, pues efectivamente se traduzcan en nuevas formas organizativas que mejoren la asistencia sanitaria, nuevos modelos de intervención que se basen en la mejor evidencia posible y no solo en creencias, costumbres o me dijeron, conocer efectivamente la efectividad, evaluar y conocer cuáles son las más eficientes y, en definitiva, interpretar bien qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que influye en qué es lo que está haciendo para conseguir dar respuesta a lo que hay. Porque esto, afortunadamente también, sobre todo para los que vivimos de ello, es una carrera de largo recorrido. No tenemos soluciones inmediatas, no las vamos a tener. Es en el 2050 donde será el tercio de la población mayor de 65 años, todavía no viene un tsunami pasado mañana, pero hay que abordarlo. Y en ese sentido, pues bueno, en el País Vasco, evidentemente, me podréis decir, no, es que el 95% de lo que hay que hacer se sabe. Se publica multitud de artículos todos los días, se publican libros, la web, internet, se sabe. Pero efectivamente hay cosas que no se saben y mira por dónde algo pasará que no conseguimos transformar todo lo que tenemos que transformar. Entonces, dentro de lo que es la estrategia de cronicidad del País Vasco, se diseñaron 14 proyectos estratégicos, se intentaron en la anterior legislatura agruparlos en 14 grandes áreas, que no me voy a centrar en cuáles son, pero que tienen que ver desde el desarrollo de toda la historia clínica electrónica, integración de servicios, empoderamiento de pacientes, nuevos roles de enfermería, etcétera, etcétera. Y uno de ellos, el proyecto número 13, era la creación de un centro de investigación sobre servicios sanitarios y cronicidad. Y ese es el proyecto Cronigune, que es el que voy a hacer. El número 14 era la generación de proyectos de innovación bottom-up, de abajo arriba, el aprovechar el conocimiento de los profesionales, de los gestores de base, de la gente que está en el día a día, en la interfase entre el sistema y la población, para aprender de ellos y conseguir generar conocimiento que pueda ser elevado a estrategias corporativas. Entonces, bueno, cuando me dijeron crear un centro de investigación de excelencia internacional en cronicidad, yo soy de Bilbao, aunque es verdad que me he reciclado mucho por Andalucía, casi 20 años, y me pareció una bilbainada, evidentemente, porque joder, o sea, esto es un poco complicado por los recursos que hay, pero la verdad es que analizando la realidad, pues del casi el 45% de los proyectos de investigación activos competitivos del País Vasco del año 2009 eran proyectos de investigación que tenía que ver con investigación de servicios sanitarios, con prácticamente algo más de la mitad de la financiación y que trabajan en esas líneas que veis ahí. Y además, un 54% de los proyectos de investigación abordaban problemas de enfermedades crónicas. Eso es bastante obvio porque es que, como decía antes, casi todas enfermedades crónicas. Y no solo eso, sino que 3 grupos de investigación del País Vasco eran grupos de excelencia en el ciber de salud pública. Es decir, teníamos investigadores de excelencia, por lo menos a nivel nacional, a nivel estatal. El Ciberes está reunido allí, si queréis ver si es excelente o no excelente, solo hay que hacer una visita, son excelentes. Entonces, ahí había una materia prima, pero además es que estaba este proyecto 14 que os decía antes, que de alguna manera lo que pretendaba es fomentar esa iniciativa, esa cultura de investigación de los profesionales. ¿Cuánto tiempo llevo? Vale. Y aprovechar eso para poder hacer. Y resulta que efectivamente se fomentó esos proyectos de investigación y en el año 2012 había 172 proyectos de innovación en la base. Proyectos de innovación que en definitiva lo que significa es gente que está haciendo un trabajo de modificación de su práctica habitual, ya sea clínica, ya sea de gestión de un servicio, ya sea gestión de un hospital, pero que además de eso quiere aprender de eso, quiere evaluarlo, quiere conocer por qué ocurre, quiere hacer, es decir, generar conocimiento que le pueda valer a otro. Innovar es modificar la realidad, investigar es generar conocimiento que no existía previamente. Bueno, pues de esos 170 proyectos era pues una base, un sustrato importante del que partir en distintos campos que tienen que ver con esto, no voy a entrar. Y además de contar con ese sustrato, con esa materia prima, resulta que en Europa este tema es prioritario. No voy a repetir la ponencia de Inés de esta mañana, pero
no es algo que se les ha ocurrido a Rafa Bengoa en el País Vasco, ni a José Luis Rocha, ni al equipo de la cosa, sino que es algo que está prioritario a nivel europeo. Luego, por lo tanto, hay nicho de mercado para la investigación, hay capacidad productiva y nicho de mercado. Pues, por lo tanto, diseñamos CRONIGUNE. Como os decía antes, se pretendía crear un centro de investigación de excelencia. A mí, al principio, me parecía que eso de excelencia, ¿por qué no empezamos por lo normal y luego vamos a la excelencia? Al final, yo he llegado a la conclusión que o es de excelencia o no tiene ningún sentido. Es decir, para que la gente siga haciendo lo mismo que estaba haciendo, no hace falta crear una nueva herramienta organizativa que cuesta dinero, entre otras cosas mi salario, y se lo podrían ahorrar. O sea, o nos planteábamos un objetivo ambicioso o no tenía sentido. Y eso es lo que nos planteamos para intentar que esa innovación que estaba haciendo se transforme en conocimiento transferible, para conseguir liderazgo en proyectos internacionales, pero también para mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario, no solo haciéndolo más eficiente, sino también para intentar hacer coproducción con agentes económicos del País Vasco, etcétera, y conseguir retorno económico. Dejando muy claro que estamos hablando de investigación de servicios sanitarios, es decir, CRONIGUNE no trabaja en investigación básica, ni translacional, ni clínica. Esos son los bioinstitutos, Biodonostia, Biocruces, en nuestro caso, vosotros aquí tenéis varios, sino que nos íbamos a centrar exclusivamente en servicios sanitarios, que por otro lado es lo que a mí me gusta. Y desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas. Una, con metodología de investigación clásica, método científico, racional, top-down, diseños experimentales, cosas experimentales, etcétera, pero, sobre todo, trabajando en metodología de investigación-acción, es decir, aprovechar los cambios para generar conocimiento a partir de ahí, con esos dos enfoques y construyendo sobre esa realidad. Hicimos una convocatoria de investigación, de grupos de investigación, al final se presentaron grupos muy profesionalizados en investigación, pero también grupos emergentes de estos que os comentaba antes, un proceso de evaluación externa, al final entraron 31 grupos, 12 emergentes y 19 consolidados, que estaban trabajando en distintos campos, con distinta distribución a lo largo del territorio, la mayor parte en Vizcaya, que es la zona más poblada y con mayor número de recursos, pero que llevaban trabajando en campos que tienen que ver con la estrategia cronicida. Lo que sí que queríamos era alinear, evidentemente, la investigación con la estrategia para conseguir esos objetivos que os comentaba, sobre una serie de programas científicos, también diseñados, alineados con la estrategia de cronicidad, desde el punto de vista, insisto, de servicios sanitarios, implementación, evaluación, modelos organizativos, rutas clínicas, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues un poco lo que ha pasado es que, efectivamente, el primer año, para dinamizar, lubricar todo este proceso, nos dieron 1.050.000 euros para una convocatoria de proyectos internas, se aprobaron 33 proyectos que se están acabando en este momento. No ha vuelto a haber más dinero para convocatorias, igual el día de mañana hay, pero que grupos que hemos estado, digamos, regando esa innovación. De los 170 proyectos que están haciéndose, 33 tienen financiación propia interna de CRONIGUNE para trabajar en estas áreas, no exclusiva. Y, bueno, además de eso, pues, aparte de ayudar a fomentar, pues, lógicamente, a nivel estatal y con el Carlos III, ayudamos a generar la necesidad de crear una red temática de investigación cooperativa, una RETIC sobre este tema, sobre servicios sanitarios y que coordinamos desde CRONIGUNE. Aquí participa en Andalucía un grupo del Hospital Costa del Sol y varios grupos catalanes. Pero lo que quería decir es que en el grupo, de los 3 grupos que había en el Ciberes, uno se salió del Ciberes, ahora quedan 2, y ese grupo originario del Ciber en servicios sanitarios lo que ha hecho es, a su vez, generar 2 grupos de investigación de la red, incorporando gente que no había estado antes en el Ciber, con distinta distribución, hospitales comarcales, hospitales universitarios, la Universidad de Deusto privada de jesuitas, Universidad Pública del País Vasco, etc., intentando estar bien imbricados en la red. Y el gran reto ha sido los proyectos europeos. La verdad es que a este nivel el nicho que se ha creado en Europa ha sido fundamental, no solo con la estrategia del Partenariado Europeo de Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable, el EIP-HA, sino en las convocatorias que están alineadas con ese partenario europeo y que se están aliando cada vez más. La verdad es que el éxito ha sido impresionante. En 2 años que llevamos ya participamos en 8 proyectos europeos, de los cuales 2
los vamos a coordinar nosotros, estamos entrando ya, estamos en plena negociación, este que tiene que ver con enfermo pluripatológico y este que tiene que ver con herramientas de estratificación, lo coordinamos desde CONIUNE y participan socios de toda Europa y otros tienen que ver pues con empoderamiento de pacientes, con evaluación en algunas enfermedades crónicas, EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes, coordinación sociosanitaria, telemedicina, etcétera. Pero lo que quería decir de eso es que fundamentalmente en esos proyectos, ¿a quién hemos metido? Pues a la gente que está trabajando en la base, gente que jamás se hubiera planteado a lo mejor ir a un FIS, están en proyectos europeos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo encaja directamente con cuáles son las prioridades a nivel europeo. Pues la gente de salud mental de Álava, de las redes de salud mental de atención primaria, la gente que está trabajando en la comarca de Bilbao, por supuesto informática de los servicios centrales, el propio departamento de salud, la OSATEC que lleva todos los temas de telemedicina, etcétera, y nosotros como responsables de proyectos, trabajando en campos que tiene que ver con todo lo que os estoy diciendo. Como me queda muy poquito tiempo, 5 minutos, pues no voy a insistir mucho en ello, pero que tiene que ver con las prioridades y las necesidades de la transformación de los servicios sanitarios, en este caso de Euskadi, para abordar el reto de la cronicidad. Que lo están haciendo desde los otros 13 proyectos estratégicos, nosotros somos el 14, no somos la estrategia de cronicidad de Euskadi, pero apoyamos, ayudamos, nos alimentamos de ella y devolvemos en lo que podemos los resultados de nuevo conocimiento que les puedan catalizar y, sobre todo, esto viene a enseñar la distribución geográfica de los investigadores que tenemos en esos 8 proyectos europeos en todo el territorio, y todos esos proyectos en la cadena de valor de investigación están desde una prueba de concepto, en el caso de Internet del futuro en este proyecto, en un caso de aplicación clínica en salud mental en este caso, pero todos ellos están investigando sobre implementación, sobre despliegue, sobre costo-eficacia, sobre esos elementos que era un poco la estrategia inicial que nos habíamos planteado. Además, CRONIGUNE, y esto no es investigación, pero sí que lleva la representación y la gestión y la coordinación de toda la participación del sistema de salud de Euskadi en toda la estrategia de envejecimiento activo y saludable. Participamos en 4 de los action plans que comentaba esta mañana, en esos que tenéis ahí. ¿Y qué hemos hecho ahí? Aportar a los grupos europeos de los planes de acción lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en el País Vasco. Lo aportamos, como best practice, se discute y aprendemos de lo que aportan los demás. Esto, que en teoría es una labor a fondo perdido, no nos cuesta dinero, en el fondo no solo viene bien para aprender y para obligarnos a hacer benchmarking con otros, sino que lógicamente también te permite conocer socios, te permite aprender, te ven, y bueno, en este caso, lo mismo que Andalucía, Euskadi tiene 3 estrellas dentro de lo que es las áreas de referencia a nivel, y CRONIGUNE ha sido la organización que ha hecho toda la gestión para poder aplicar y poder, digamos, ser evaluados en este campo. Nos ha permitido establecer una red de socios en prácticamente todos los países europeos, entre proyectos europeos, Action Plan, etcétera, unos con más intensidad, otros con menos, pero que en definitiva pues es un poco lo que estamos. Y para acabar, ¿cuáles son los retos? Los retos, pues evidentemente, dentro de lo que es la situación de crisis económica, los planes de desarrollo económico que teníamos hace 2 años, bueno, hace 1 año, el plan estratégico que hicimos el año pasado, presentado, y en noviembre, coincidiendo con el cambio de gobierno precisamente, se ha estancado en cuanto a aportación de fondos de la Administración autonómica. No ha habido crecimiento, pero sí que se han mantenido los recursos que habían dicho, y fundamentalmente de dónde vamos a intentar crecer. Pues evidentemente de Europa. Luego, por lo tanto, eso de ser centro de excelencia internacional es obligatorio. Hay 69.200 millones de euros en el Plan Horizon 2020. Está para eso, y si os fijáis en cuáles son las líneas importantes del Plan Horizon 2020, que está publicado por la Unión Europea, todo lo que está, no sé en qué color salía, en rosa, en lo que tenía en el sellito de CRONIGUNE a la izquierda, son áreas de trabajo de implementación, investigación de servicios sanitarios y cronicidad. Es decir, o estamos muy torpes o tenemos nicho para hasta el año 2020 para seguir trabajando, y si no lo conseguimos o no entra entre las prioridades, pues bueno, pues que alguien lo habrá hecho mal, yo el primero y otros detrás.
Y lo que sí que tengo muy claro, después de mis casi 10 años en Aragón, por si acaso alguien lo había dudado, es que Ramón y Cajal ha sido el investigador en este campo mejor, una mente brillante, y ahí es donde una de sus afirmaciones, que creo que no se nos puede olvidar. Alguien a veces duda de si gastar dinero en investigación tiene sentido o no tiene sentido. Por la cuenta que me tiene se lo discutiría tanto más que lo de antes, y yo creo que esta afirmación es absolutamente clave. Pues nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Esteban, por el contenido y por ajustarte tan perfecto al tiempo. Pues si no, paso la palabra. No me puedo poner en pie, ¿no? Si me levanto no sale, ¿no? ¿Sí? Es que como no veo, un poco... Ahora. Sí. Muy bien, pues. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, mis disculpas. Sabéis que ha habido un cierto ajuste de horario que se debe a mi causa, porque me habían coincidido dos actos, vamos, este taller y una presentación de un seminario, y justo exactamente además en la misma hora, y bueno, al final hemos hecho una pequeña carambola y con vuestra benevolencia pues hemos conseguido más o menos adaptar. No, pero en todo caso, bueno, mi disculpa, y espero que sea de utilidad. Como reza el encargo que me habían trasladado, yo voy a intentar, digamos, ir un poco más allá de algunas cuestiones que ya habéis discutido, y aunque volveré sobre ellas necesariamente, porque es inevitable reiterarse en algunas cuestiones, tanto de concepto como algunas concretas, pero intentaré subir un poco en el escenario de la atención a las personas con enfermedades crónicas, y hablar un poco de marco político, de escenarios de futuro, quizá más preguntas que respuestas, pero bueno, entre otras cosas de eso se trata también en estos talleres, de intentar entre todos, ¿no?, obtener respuestas a problemas complejos. La primera diapositiva, como por definición, pues la misma que ha puesto Esteban en términos de datos de su región, pero evidentemente las enfermedades crónicas son la primera causa de mortalidad, la de carga de enfermedad, y también, se mire por donde se mire, pues el 80% de la actividad sanitaria, o el 75%, según en qué ámbito. Por tanto, bueno, a mí esta es una diapositiva que es de Estados Unidos, pero que me gusta presentar porque identifica con muchísima claridad, y está vinculada a las personas, a los pacientes con enfermedades crónicas, cuál es la relación entre coste sanitario y determinados segmentos o estratos de esta población. Es decir, el 1% de la población, en este caso de Medicare, supone el 22% del gasto sanitario, el 5% supone el 50%, y es una cifra, como suelo decir, fácil de memorizar. El 5% es el 50% del gasto y el 10% supone el 65% del gasto. Esta diapositiva tiene dos interpretaciones. En determinados ámbitos de provisión, en la que se puede elegir a quién se proporcionan cuidados, si uno es capaz de, si me perdonáis, de desembarazarse de este grupo de pacientes, y por tanto en modelos de aseguramiento, pues evidentemente el coste unitario de persona atendida es bajísimo, y por tanto uno puede conseguir resultados exitosos en lo que se refiere a ganancia, beneficio, en un entorno en el que tenga esa capacidad, sea por mecanismos directos o indirectos. Es decir, sea una aseguradora que pone pegas, pone trabas a las personas que tienen problemas crónicos porque le van a suponer un coste mucho más elevado, que no le va a rentabilizar el coste del aseguramiento, o de manera indirecta, en aquellos casos en los que existe una competencia por el paciente, en modelos competitivos, en el cual, si yo echo al hospital de al lado o al centro de salud de al lado, al azulito claro o al turquesa, pues mis resultados van a ser extraordinarios en términos económicos, porque, insisto, atendiendo al 90% de la población, pues voy a gastar el 35% del coste, ¿no? Evidentemente, desde la perspectiva de sistemas públicos, lo que está claro es que aquí está el ámbito donde, primero, es nuestro ámbito de trabajo, es decir, la mayor parte de nuestros pacientes, de los problemas que nos enfrentamos, y es el ámbito potencial
donde si hacemos las cosas mejor, si nos coordinamos mejor, si evitamos redundancia, donde podemos obtener elementos de reducción de costes sin merma o incluso con mejora de la calidad. Es decir, el ámbito de la eficiencia y de la calidad está sobre todo en ese pequeño tramo poblacional, pero enorme desde el punto de vista de coste, que representa a los pacientes con enfermedades crónicas. Por eso luego veremos la referencia que hace precisamente a partir de estos datos y de otros, la propia Commonwealth Fund, proponiendo determinadas medidas para reducir los costes en salud, mejorando la calidad, haciendo un abordaje integrado de las enfermedades crónicas, que es lo que es el título de un magnífico artículo que si no lo conocéis sería interesante que pudierais tener acceso. Cuando yo decía que, bueno, voy a ir un poco más allá, voy a hablar no solo de cronicidad, porque me parece relevante, sino también de envejecimiento, que estaba en la referencia que se hace al taller, y dependencia. Sabéis que el término, bueno, en la literatura internacional sobre dependencia es cuidados de larga duración, o long-term care, pero sabéis que casi son tres elementos que están indisolublemente relacionados y da igual por dónde entremos que no lo vamos a encontrar. Es decir, si nosotros tomamos las personas mayores de 65 años, que es el término, digamos, es el estándar, ¿no?, que nos hemos dado habitualmente para hablar de las personas mayores, pues entre el 72% y el 96% presentan un problema crónico. Por tanto, hablar de personas mayores es hablar de cronicidad, evidentemente con elementos. Cuando hablamos de pacientes dependientes, la mayor parte de los pacientes dependientes son personas mayores, por tanto hablar de dependencia también es hablar de envejecimiento y es hablar de edad. Pero igual sucede cuando combinamos las tres, es decir, la mayor parte de los dependientes, me parecía obvio, la práctica totalidad tienen algún problema crónico e incluso con algunos niveles de estratificación, los pacientes crónicos, sobre todo los pluripatológicos o aquellos que tienen mayor riesgo de hospitalización, por ejemplo con la metodología CARS, presentan algún nivel de dependencia, un tercio. En definitiva, lo que quiero decir es que estamos hablando básicamente de lo mismo, con enfoques diferentes y desde la perspectiva, digamos, de la responsabilidad de la administración pública, en escenarios en los que tenemos puestos recursos y políticas diferentes, que no siempre coinciden y con frecuencia duplican escenarios. Por eso, el ámbito de la cronicidad, si queremos de verdad abordarlo para obtener mejoras en su gestión, tanto, como decía, en términos de satisfacción individual, calidad, expectativa de vida, mejora de la calidad de vida y ahorro, un elemento crucial va a ser que estas tres aproximaciones, cronicidad, dependencia y envejecimiento, sean coherentes o incluso, en el mejor de los casos, estén integradas. Sí, quería hacer antes con respecto al envejecimiento, sobre todo, porque aparece reiteradamente en muchos documentos, particularmente los de ciertas consultoras que nos alertan de que el sistema sanitario es insostenible, cosa que yo creo que forma parte de una estrategia bien calculada para decirnos que lo que tenemos. Te decía Esteban que tenemos un sistema excelente, cosa que comparto, pero parece que interesa trasladar otro mensaje de insostenibilidad para que obligue a buscar otras fórmulas alternativas que parece que están en otros entornos que no son las de los sistemas públicos de provisión universal, gratuita y solidaria, ¿no? Y uno de ellos es que el envejecimiento nos lleva a la catástrofe. Es decir, sí, y esto es un dato de la OCDE, si el gasto sanitario en las personas mayores de 65 años es el triple que digamos el promedio, pues evidentemente a medida que crezca el lote de las personas que tienen más de 65 años, que sabemos que va a ir creciendo de manera inexorable en las próximas décadas, de hecho ya viene creciendo de manera muy importante, pues evidentemente el gasto es insostenible y las proyecciones de gasto son muy importantes. Ya hace más de una década hay un trabajo seminal en que demostraba que el gasto no está en los mayores de 65 años, el gasto está en el último año de vida. Por tanto, a medida que crece la expectativa de vida y se desplaza, por tanto, el momento del fallecimiento, la concentración del gasto se sigue produciendo en ese último año de vida. Por tanto, el dato del gasto de los mayores de 65 años se debe a que en esa cohorte o en ese grupo hay un mayor número de personas que han fallecido o que van a fallecer en ese último año. Y por tanto, cuando se hacen nuevas proyecciones, teniendo en cuenta esta consideración, el impacto del envejecimiento sobre el gasto sanitario es casi despreciable. No es que no exista, tiene un cierto componente, pero es muy reducido. Por tanto,
que nadie se lo crea. Es decir, no vamos a una situación imposible de abordar. Y, entre otras cosas, me permito trasladar un dato empírico. Japón tiene ahora mismo el número de mayores de 65 años que nosotros calculamos que vamos a tener en 2035, que por lo visto es el año de la catástrofe del Sistema Nacional de Salud, donde ya no podremos más. Pues Japón tiene ahora mismo un gasto sanitario, y este en valor absoluto, me iba a traer el porcentual, que es todavía más bajo. Pero es que tiene un gasto sanitario en valor absoluto que prácticamente, me parece que son $100 al año menos que España, por habitante. Evidentemente, ¿qué quiere decir? Que no parece que sea ni el envejecimiento en sí el que sea el factor tractor del gasto, sino otros elementos, y no hay más que ver cuáles son los países que tienen mayor gasto, como el caso de Estados Unidos u otro que comentaré después, ¿no? Hay un dato que yo también suelo comentar, es que en contra de la percepción que a veces nosotros mismos trasladamos, los grandes datos de actividad del sistema sanitario en Andalucía, donde ya se está produciendo un envejecimiento bastante acelerado, no son de incremento asistencial. Nosotros tenemos, perdonad que no haya actualizado porque he pedido los datos, pero me los han dado y no me ha dado tiempo a pasar a la diapositiva. Nuestra tasa de altas hospitalarias o de estancias hospitalarias por habitante, por 100 o por 1000, o de intervenciones quirúrgicas o de urgencias, en la última década no han hecho sino descender. Incluso urgencias que había todavía hasta el año 2005, si no recuerdo mal, estaba aumentando, está descendiendo francamente. Y si os pongo los datos de 2012, que son los que me han pasado y no me ha dado tiempo a poner en la diapositiva, lo corregiré mañana y lo colgaré en el SlideShare, sigue mostrando la misma tendencia, teniendo en cuenta que hemos pasado de estar en un 12% de mayores de 65 a ya un 15, casi 16, ¿no, Andrés? Por ahí andamos, 15 y pico, ¿no? Vale. Muy bien, pues dicho esto y recordando crónicos, envejecimiento y dependencia, sí me gustaría recordar un dato que quizá me imagino que la mayoría que estáis aquí sois más del ámbito sanitario. Hace bastante tiempo que España, en ámbito de salud, tiene un sistema, tanto en gasto como en prestaciones, homologable a nuestro entorno. Podemos entrar en discusiones que me encantaría sobre algún elemento concreto, pero lo que sí quería trasladar es que nosotros tenemos un modelo de atención sanitaria, incluido el gasto, que en este momento, además, casualmente, creo que por unas circunstancias coyunturales de la crisis, por un deslizamiento, pero estamos exactamente en la media de la OCDE de gasto sanitario per cápita. Pero no ha sido así en dependencia, gasto social o cuidado de larga duración. Y esto es importante que lo sepamos. España tradicionalmente apenas ha invertido en gasto social para pacientes crónicos, para personas con situación de dependencia o para cuidado de larga duración. Fijaros que la diferencia entre Suecia y España, aunque sea la extrema, pero da igual, aunque fuera Estados Unidos, son multiplicar por 2, por 3 o por 6 el gasto. O sea, que no es que tengamos un 20% menos, un 10%. Es que la inversión tradicionalmente en España ha sido prácticamente inexistente. Es decir, no hemos tenido realmente una estructura que diera cobertura a las necesidades de los cuidados de larga duración, lo que ahora llamamos, creo que deberíamos también asentar ese dato de dependencia. Y además eso no tiene relación con el porcentaje de mayores. O sea, no existe, o existe una muy débil asociación entre la inversión en cuidado de larga duración y porcentaje de mayores de 65 años. Tiene más que ver con las políticas que en cada país, o la sensibilidad, y también con algún elemento que nos llevaría mucho dedicar aquí, el ámbito del área mediterránea, sobre todo, la fortaleza, afortunadamente, del tejido social, que todavía retiene y permite que buena parte de los cuidados se den en el entorno familiar, ¿no? Pero me parece un dato importante porque eso implica que muy pocas personas, está allí en España, con respecto a la media de la OCDE, fijaros, cuando ese dato, en España aproximadamente el 5% de las personas mayores de 65 años habían recibido algún tipo de prestación o apoyo, cuando la media de la OCDE es del 12%, y hay bastantes países que están por encima del 20%. O sea, insisto, aquí volvemos a hablar, a diferencia de cuando hablamos en salud, hablamos de la mitad o la tercera parte de países de nuestro entorno. Por tanto, había una situación francamente deficitaria, que me atrevería a decir desastrosa. En ese sentido, la ley de la dependencia, por más que ahora mismo, en momento de crisis, suponga un peso muy importante para las arcas públicas, venía con mayor o menor acierto, pero a cubrir un área en la que francamente había un déficit monumental, ¿no? De hecho, en el caso de Andalucía, desde que se pone en marcha la ley, que se aprueba en el 2006, se empieza a activar en 2007 y realmente empieza a tener contenido a partir de 2008, pues significa que en estos momentos en Andalucía hay 170.000, 180.000 personas que tienen alguna prestación, son beneficiarios de la ley de la dependencia, que es un número muy relevante, y
de las cuales pues hay una parte muy importante, que son 60.000 personas, que son muchas, que reciben teleasistencia, otra parte están en ayuda a domicilio, que es el acrónimo SAD, otros están en centros de día, hay 20.000 personas aproximadamente en residencias de plazas de dependientes, y hay aproximadamente 100.000 que reciben ayudas económicas. Como veis, aproximadamente el 60% reciben servicios, el 40% en términos aproximados recibe prestación económica. Por tanto, se ha hecho un gran esfuerzo en pocos años para, digamos, cubrir un área que estaba francamente deficitaria con respecto al entorno europeo y que, aunque no ha alcanzado todavía estándares europeos, pero empieza sí, a ser realmente, por así decirlo, una estructura de provisión de servicios para dar cobertura a un área que, como digo, estaba mal cubierta. En envejecimiento saludable, que es la otra línea, es decir, antes hablaba Esteban de los temas de proactividad, y aquí es fundamental, es decir, si Andalucía hizo una excelente aproximación con una colaboración también de la Consejería de Salud, fue un proceso liderado por la Consejería entonces de Igualdad y Bienestar Social, un libro blanco de envejecimiento activo que básicamente pretendía identificar aquellas, tanto desde el punto de vista del patrón epidemiológico como aquellas medidas que permitirían a nuestros mayores, digamos, estar en escenarios más favorables, precisamente para mantener o preservar su autonomía personal y una mayor calidad de vida. También en el sistema sanitario había algunas iniciativas específicas para mayores de 65 años, como el famoso plan, el examen de salud para mayores de 65 años, bastante denostado, aunque en mi opinión que tiene mejores contenidos de lo que la crítica superficial por aquello del chequeo que recibió en su momento, ¿no? Vale. Y cronicidad. Por tanto, como veis, la dependencia ha dado un salto importante. En envejecimiento activo hemos hecho una aproximación todavía más de marco teórico que realmente de aplicación. Y cronicidad, a diferencia quizá de otras iniciativas, o yo diría como suele suceder en un ámbito de un sistema sanitario como el nuestro, yo diría sólido y bien estructurado, nosotros no hemos hecho una secuencia lineal en el que hemos definido un plan, seguramente lo ha contado antes Manolo, yo voy a pasar muy rápido, y a partir de ahí hemos desplegado una serie de iniciativas, sino que, como nos suele pasar, el plan de crónico ha ido recogiendo toda una serie de iniciativas que ya tenían una orientación muy clara a la cronicidad. Y esto creo que si lo olvidamos, obviamos elementos básicos de cuál es la estructura que da respuesta al problema de la cronicidad. En el caso de Andalucía me parece muy importante resaltar que a raíz del Plan Andaluz de Salud y también del Plan de Calidad se puso el acento en los planes integrales. Quiero recordaros que son herramientas que están funcionando muy bien, que tienen un tremendo impacto real en la organización de servicios, se traducen en cambios reales organizativos y que afectan precisamente a las patologías crónicas más comunes que están en todos los listados de enfermedades crónicas, diabetes, salud mental, cardiopatía, etcétera. Y recordad que los procesos, la estrategia de procesos que iniciamos en el año 2000, básicamente, aunque hay también algunos procesos agudos, pero la mayoría de ellos se referían a enfermedades crónicas que, por tanto, desde entonces tienen un notable grado de estandarización, ¿no? Y, de hecho, con alguno concreto, como el caso del paciente pluripatológico, que el libro se editó en 2002, se empezó a trabajar, en que recordáis que el objetivo, lo habrá contado Manolo, supongo, pero que se calculaba que aproximadamente el 4%, tú me corriges, de cada cupo, digamos, de cada centro de salud tendría que tener estos criterios. La realidad es que andan entre el 6 y el 10, 12, y lo cierto es que esto está anticuado, es de hace 2 años, o sea que no sé cuánto habrá ahora, pero que la realidad es que el sistema sanitario en Andalucía se ha puesto a trabajar sobre el pluripatológico, que tenemos 100.000 identificados, o los que sean, y con consecuencias que yo aquí no miraré, pero que es interesante que en algunas áreas, esto como siempre tiene el comportamiento no es igual a lo largo de todo el sistema, pero hay sitios donde hasta el 70% de los pacientes pluripatológicos que ingresan lo hacen con ingresos programados que previamente se ha acordado entre el médico de familia y el especialista y el internista de referencia, ¿no? Recordar el plan de atención a la familia, importante porque creó la figura de enfermería de enlace, pero también el plan de atención a cuidadoras, además de otras cosas como el tema del Alzheimer y tal, los datos están anticuados también, o todo el despliegue de servicios que supuso Salud Responde, con toda esa gama de servicios ya orientados a los ciudadanos directamente, desde la posibilidad de cita hasta temas mucho más proactivos, como la posibilidad de consejo individual, salud 24 horas, o determinadas gestiones de algunas cuestiones concretas, como tenemos ahora, como el seguimiento de pacientes frágiles o paliativos incluso, ¿no? La estrategia de cuidados, que siempre lo digo, relevante no solo por el papel de la enfermería, sino por la visión de cuidado
que es mucho más próxima al problema de la cronicidad y del envejecimiento que la tradicional visión que aportamos los médicos a los modelos de cronicidad, a los que nos cuesta salir de la visión curación, digamos, meramente curativa, ¿no? Realmente la visión enfermera, la mirada de cuidado, aporta una visión mucho más próxima a lo que debe ser una respuesta a los problemas de cronicidad, ¿no? Y la escuela de pacientes, en ámbitos de empoderamiento, también los datos están anticuados. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es que Andalucía, a lo largo de una década o más de una década ya, ha venido desplegando toda una serie de iniciativas a las que el plan de crónicos le ha venido a dar coherencia, las intenta alinear para darle un sentido mayor y mayor profundidad y además explotarlas, pero realmente hemos tenido un sistema que ha venido que no ha dado la espalda a la cronicidad, sino que de manera, si queréis, insensible, ha venido abordando esta cuestión. De hecho, cuando he cogido pero cualquier modelo de enfermedad crónica y nos encaja muy bien colocar cualquiera de estas iniciativas o todas ellas, y vemos que cada una de ellas cumplimenta algunas de las demandas o de las necesidades que plantea, por ejemplo, el modelo de enfermedades crónicas, en el sentido de mejorar la capacidad de decisión o los sistemas de información clínica o la organización de la salud, ¿no? Pero a mí me parece particularmente importante, esta es una opinión personal, yo creo que compartida con muchos de los que trabajáis en enfermedades crónicas. No podemos confundir la necesidad que yo comparto de tener múltiples herramientas para efectivamente desplegar una aproximación adecuada al seguimiento de las enfermedades crónicas, con olvidarnos de que los elementos básicos tienen que ver con cosas que ya estaban en el Sistema Nacional de Salud y particularmente en el Sistema Sanitario Público. Atención primaria. La atención primaria, donde no la tienen, evidentemente tienen que montar un sistema de atención a pacientes crónicos que lo tienen que reinventar en base a un modelo de gestión de casos, de lo que sea. Pero no hay herramienta más poderosa contra o a favor del manejo de las enfermedades crónicas que una atención primaria sólida, bien establecida, bien dotada, con recursos, etcétera. La visión poblacional, antes lo decía también Esteban, el carácter cooperativo, en el momento que se compite por el paciente o se segmenta necesariamente. Mientras que en los modelos que son cooperativos, y casualmente los sistemas nacionales de salud lo son, o el sistema sanitario lo es, y evidentemente si además se apuesta por centrar en el paciente, como fue el caso de nuestro plan de calidad, o empoderarlo, y se incorpora un modelo de cuidado, esos realmente son elementos básicos. Lo digo porque todo lo demás, el aportar tecnología, el aportar proyectos concretos, etcétera, sin duda va a reforzar esa idea. Pero en mi opinión, todo el resto de herramientas sin estos elementos, creo que el resultado iba a quedar muy lejos de lo que pueden aportar los sistemas tradicionales de salud. Lo digo porque, como antes decía, allí donde no hay atención primaria, este es un ejemplo en Estados Unidos que a nosotros nos resultaría sorprendente, pero cuando introducen atención primaria con carácter de gatekeeper, resulta que se reduce el gasto de hospitalización y de consulta especializada, cosa que no es ninguna sorpresa, pero es que en algunos sitios necesitan todavía demostrarlo porque evidentemente el mecanismo es otro, ¿no? O, como antes decía, cuando la Commonwealth Fund, a partir de los datos que antes mostraba del porcentaje de gasto en función de la cronicidad, toma decisiones, fijaros que donde pone el elemento que genera es atención primaria. Esto que en Estados Unidos, como sabéis, es una revolución. Es decir, no hay una atención primaria digna de tal nombre, y sin embargo lo que plantea en la reforma, en este texto que antes decía, que se llama utilizando un sistema coordinado para mejorar los cuidados y disminuir los costes de los pacientes crónicos, lo que habla es de atención primaria. Por eso yo quiero insistir, no solo en primaria, insisto, visión poblacional, salud pública, universalidad, empoderamiento, etcétera. Bien, como antes decía, cuando hablamos de cuidados de larga duración, en el caso de España en su conjunto y de Andalucía en particular, estamos hablando de servicios sociales con carácter general, cuidados a la cronicidad, fundamentalmente en el ámbito de salud, envejecimiento, un poco a caballo. Si hay una palabra que define, digamos, la tendencia que en estos momentos hay en prácticamente todo el entorno, es integración. Es decir, la manera probablemente de, y existen datos empíricos que lo avalan, que son los que intento mostrar en esta diapositiva, aunque no todos se refieren a salud y servicios sociales, algunos son modelos de integración puramente sanitarios, pero claramente empieza a haber datos de que los modelos integrados, por cierto, no competitivos, por tanto colaborativos, han tenido que pasar 25 años para que se vuelva a demostrar que los modelos cooperativos son mejores que los competitivos,
producen no solo mejoras de los pacientes, reducción del gasto, incluso también algún elemento relacionado con la satisfacción profesional y no solo de los pacientes, etcétera, ¿no? De hecho, en algunos lugares, como el caso del Reino Unido, están planteándose en estos momentos no solo ir a un proceso de integración a gran escala, sino además de manera acelerada. De hecho, la última ley de salud del Reino Unido es ley de salud y cuidados de larga duración, en estos términos. Bien, ¿qué sucede en nuestro medio cuando intentamos hacer una aproximación a la integración de lo que son actualmente las estructuras de los servicios sociales de la dependencia, de la atención a la dependencia, con la atención sanitaria? Bueno, pues yo pondría una comparación, es como coger un equipo de fútbol y uno de baloncesto, es decir, que casi todos los elementos son distintos. Salud, el derecho como tal está reconocido en el año 86, por tanto hay mucha experiencia en cómo articular los mecanismos de provisión. La dependencia, como hemos visto, es de antes de ayer y por tanto existe todavía muchos flecos de cómo encajar, que además ha coincidido con toda la crisis, con lo cual ha sido un momento difícil para este despliegue. La competencia, curiosamente, en dependencia es exclusiva de las comunidades autónomas, aunque el Gobierno central habitualmente tiene vocación de centralización, pero de alguna manera la capacidad de decisión está mucho más todavía. Si ya de por sí el modelo autonómico en salud permite gran capacidad de decisión, pero mucho más en dependencia, ¿no? La financiación es completamente distinta. Si la nuestra en salud es poblacional y es capitativa, en el caso de la dependencia se paga por plaza, por prestación ofrecida. Es decir, Andalucía, que tiene más beneficiarios que Murcia, recibe mucho más dinero, no me refiero en el absoluto, sino en el relativo. Es decir, recibe más dinero, es decir, a tantos pacientes atiendes, tanto dinero recibes, ¿no? Un modelo completamente diferente de lo que sería un modelo capitativo que tú recibes por el porcentaje de dependientes que se supone que tienes en tu población. Otra cosa es lo que luego tú hagas con ellos, ¿no? La provisión es mayoritariamente pública del sector sanitario, hasta ahora. Sin embargo, en el sector de la dependencia es masivamente privada, su gran mayoría, aunque hay un cierto porcentaje, tanto de centros propios, en el caso de Andalucía, que dependen de la consejería, y que Fernanda está intentando ahora coordinar en un proceso bastante complejo, como algunos centros de titularidad municipal, que se podrían decir público, aunque ya veremos ahora qué sucede con la ley. La gestión es también completamente distinta y ahí se nota la experiencia. Si los sistemas sanitarios tienen un modelo de gestión bastante centralizado, con herramientas de gestión, no existe en sentido estricto una gestión de los sistemas de dependencia, lo que hay es una distribución de tareas entre ayuntamientos, diputaciones, entidades privadas, y básicamente son modelos de conciertos, pero con escaso modelo de gestión, y sin extenderme mucho, el propio modelo en sí es totalmente diferente. Es decir, no hay una aproximación poblacional, sino hay el número de beneficiarios reconocidos. Si la dependencia uno pide, y puede haber en este pueblo muchas más peticiones, porque se ha corrido la voz de que a Juanito le han reconocido la dependencia y le están dando 300 euros, y en el pueblo de al lado, que tiene el mismo número de personas con la misma situación, no hay ni una solicitud. Por tanto, son modelos completamente diferentes, en el cual digamos, el modelo de dependencia está articulado sobre la prestación, y además un modelo burocrático, es decir, uno no recibe la prestación hasta que no tiene una autorización de la autoridad competente. Como si nosotros fuéramos a un hospital, tenemos una apendicitis, y hasta que no lo diga el delegado provincial, no se opera uno. Aquí uno necesita una residencia, hasta que no se firma, no se va a la residencia. Entonces, son modelos, insisto, radicalmente distintos, en el que además no existe ningún funcionamiento en red, ni siquiera entre dispositivos que pudieran tener alguna relación, como la ayuda a domicilio, unidades de día o la teleasistencia, y por tanto no existe, ¿no? Y digamos una estructura de ese tipo, ¿no? Como decía, la financiación es distinta, e incluso la contribución del usuario es la regla en los servicios sociales, donde hay un copago que depende de las propias, habitualmente se detrae de la pensión todo menos una cantidad, mientras que hasta ahora en el ámbito sanitario estamos hablando de un modelo gratuito. Quiero decir que tenemos ante nosotros, por un lado, una oportunidad, es decir, parece que está claro que integrar o coordinar estos dos sectores ofrece mejoras sustanciales, tanto en la provisión de los servicios, la satisfacción de los ciudadanos, como en el propio coste, en la eficiencia del coste de lo que se está haciendo, pero a cambio es un reto de primera magnitud, porque como veis, estamos intentando ordenar dos sistemas que tienen dos tradiciones culturales completamente distintas, ¿no? Y 5 minutos, perfecto. Hago hincapié en alguna diferencia consultora en el que incide en un dato
por ejemplo, del sector de las residencias, para que cuantas más plazas de residencia financie el sistema público, mejor. Significa mayor número de personas institucionalizadas, cosa que choca radicalmente con la visión que tenemos históricamente del sistema sanitario, que siempre hemos pensado, porque hay datos que así lo avalan, de que donde uno está mejor es en su casa, y que por tanto cuanto más reducido sea el ingreso, cuanto más corto. Otra cosa es que articule mecanismos para que evidentemente en el domicilio se te proporcione. Hasta el punto que se utiliza una falacia. La OMS nunca ha dicho, nunca ha recomendado, ni esto ya también se dice en sanidad de hace 20 años, ni ha recomendado el número de camas sanitarias, ni recomienda el número de camas residenciales para mayores. Es falso. Hay medias en función de determinados parámetros, de determinados países y de otros, pero no hay ninguna recomendación. Pero lo pongo desde esa perspectiva cultural, ¿no? Cuando lo cierto, y lo digo porque esto aparece en un momento en que la práctica totalidad de los países de la OCDE tienen la tendencia contraria, es decir, ya han asumido en el ámbito de los cuidados de larga duración y de los servicios sociales que el enfermo donde mejor está en su casa. Porque es lo que él quiere, el 86% de los europeos preferiría ser atendido en su domicilio, y no quiere decir que el 14% restante, hay otro 8% que no se pronuncia, es decir, no se llega al 7 o al 8 los que querrían una residencia, y porque además está creciendo. O sea, la realidad es que la mayor parte de los países europeos, cuando uno mira una cierta tendencia, está creciendo los cuidados no residenciales frente a los residenciales. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que creo que merece la pena hacer un abordaje de una integración sociosanitaria, es en lo que estamos empeñados en estos momentos, desde la Consejería de Salud y Bienestar Social. Os traslado la extrema complejidad del proceso, y por tanto hablaríamos de una cuestión a largo plazo. Vamos a necesitar tiempo para hacerlo, y no hay, como sucede en los problemas complejos, no hay medidas sencillas. El que piense que una ley resuelve todo este problema, creo que está profundamente equivocado. Necesitamos, en primer lugar, alinear el marco de valores. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Si queremos un enfoque de universalidad, como antes decía, o de que se le da al que lo pide, de accesibilidad, de autonomía del paciente para poder elegir o para poder aproximar el recurso que se lo proporciona con respecto a su expectativa. Una de las últimas novedades del decreto 20-2012, que es el equivalente al 16 en dependencia, es que el paciente, en la decisión sobre la prestación, el paciente no interviene. Esto en el 2012 me parece un disparate monumental, ¿no? Por tanto, necesitamos trabajar en una aproximación compartida en cuanto a cuál va a ser nuestro modelo, que debería ser el mismo. Nuestro modelo, pues lógicamente, es centrar la atención en la persona, con independencia de que lo que necesite sea un recurso sanitario en sentido estricto o asistencial de servicios sociales, en un modelo de alta calidad, longitudinal y de integralidad, y por tanto el modelo primarista vuelve a estar en primera línea, y a partir de ahí definir un marco estratégico de planificación en el que podamos ir encajando todas estas piezas, pero siempre, insisto, de una perspectiva en la que nuestra planificación sea poblacional y no por la demanda, en la que se haga una visión de trabajo en equipo y por tanto trabajar en red, que es una de las cosas en las que está trabajando en estos momentos Fernanda, con los centros propios, que se considere una red de centros propios y que por tanto compartan conocimiento, experiencia, recursos, etcétera, ¿no? Con un elemento de proactividad, y a partir de ahí ya sí definir una hoja de ruta en la cual algunas de esas palancas, algunos de esos procesos son de extraordinaria utilidad. Por ejemplo, las TIC, al margen de otros elementos concretos que aportan en determinados, son una herramienta de integración magnífica. El tener la misma historia en una residencia de ancianos que en el hospital proporciona un mecanismo de que al final el paciente es uno, su historia longitudinal es una, y con independencia de que los problemas que tenga sean fundamentalmente de carácter social, de alojamiento, de recursos de dependencia o de cronicidad. Por tanto, este tipo de aproximaciones en cuanto a modelo de trabajo compartido y herramientas como las tecnologías de información y comunicación, etcétera, pueden aportar eso. En estos momentos hay 14 grupos que los coordina Sandra, trabajando sobre distintos ámbitos, algunos muy concretos, como cómo coordinar, ahora lo veréis, pues algunos de ellos, y otros muy genéricos, como es diseñar la propia estrategia de servicios sociales o del ámbito, digamos, de coordinación sociosanitaria. Algún ejemplo de coordinación es, y esta es muy interesante, es cómo los recursos de Salud Responde y los de teleasistencia pueden integrarse perfectamente, y son dos dinámicas complementarias que no tienen nada que ver entre sí. Salud Responde es un modelo reactivo a demanda, mientras que teleasistencia es anticipatorio, y por tanto nos ofrece una cantidad de posibilidades para los pacientes crónicos monumental, y sin embargo hasta ahora estaba dedicada a resolver problemas de asuntos sociales, y viceversa, ¿no? Y además ya se ha producido una integración entre las emergencias 061 con
con teleasistencia, de tal manera que cuando una persona que tiene el servicio de teleasistencia, que recuerdo que hay 90, no sé si son 60 y tantos mil, tiene una emergencia, directamente pasa a la central del 061. Una iniciativa que también ya tenemos el proyecto y es dentro de las prestaciones de la dependencia para los dependientes que todavía no reconoce la ley, que son los moderados. Hay una que es todo un programa de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal. Es decir, que lo que busca es precisamente evitar, ¿no?, digamos, que el paciente evolucione negativamente y requiera mayores recursos. Bien, lo que estamos haciendo con esto es integrar lo que es esa necesidad del programa de la dependencia, que por tanto, digamos, es un recurso para los dependientes, con lo que son los programas de actividad de los centros de participación activa de envejecimiento activo. Es decir, la línea de envejecimiento activo que antes os contaba, el documento de envejecimiento activo, lo que planteaba era facilitar una serie de escenarios y de posibilidades para que las personas mayores puedan desarrollar una serie de actividades que les permitan precisamente tener un envejecimiento más activo. Por tanto, y por otro lado lo estamos vinculando con las estrategias relacionadas con el envejecimiento saludable que dirigía Salud Pública, y entre ellas, por ejemplo, el Millón de Pasos, que me parece que es de Fuente de Andalucía. ¿Qué estamos haciendo? Es un proyecto que en este momento es de dependencia, es de cronicidad y es de envejecimiento saludable. Y el coste es unitario, el proceso es único y la colaboración ha terminado, y además va a tener impacto en cómo ordenar mejor los recursos, porque implica, entre otras cosas, en mi opinión, que los centros de participación activa, que son, Sandra, ¿cuántos son? 900 centros de participación activa que tenemos en Andalucía, son un recurso sanitario, en sentido de prevención y promoción de la salud, que hasta ahora teníamos infrautilizado, ¿no?, y viceversa. En este sentido, esta estrategia, dentro del concepto global de envejecimiento activo, lo que hemos es el libro blanco, uno de los grupos de trabajo, lo que está trabajando en que convertir lo que era un documento, digamos, descriptivo, en una estrategia, lo que sería más parecido a un plan integral de envejecimiento activo. Y es uno de los proyectos que se ha presentado a Europa, y junto con el otro, que es precisamente la integración de todas las tecnologías de información y comunicación al servicio del envejecimiento. Los dos, somos la única región europea que ha recibido en dos proyectos, si no recuerdo mal, Inés, 3 estrellas en los 2 proyectos, lo cual refleja, bueno, que no debemos estar demasiado desalineados, como decía, con lo que se está moviendo en el entorno internacional, ¿no? Y voy terminando. En definitiva, como digo, tenemos ante nosotros un desafío de primera magnitud. Estamos trabajando en él. Creo que, como nos sucedió con el abordaje crónico, no creo que sea una secuencia lineal, es decir, que nosotros vayamos a definir un modelo y vayamos a ir haciendo paso por paso, sino que vamos a ir recogiendo algunas experiencias que ya funcionan, otras en las que tendremos que dar marcha atrás y rectificarlas, y en ese camino iremos construyendo algunos elementos, o iremos, digamos, sedimentando conceptos estratégicos que nos permitan, en un periodo razonable, realmente ir a un modelo integral. Y no caer, yo creo que en el error que a veces se cae, en tomar decisiones drásticas sobre algo que hay escasa experiencia, en el sentido de unificar, como antes decía, organizaciones, etcétera, cuando realmente necesitamos, pero no por tiempo, sino, insisto, por encajar un montón de piezas. Y en ese sentido hay un excelente documento de la provincia de Alberta, en Canadá, sobre a qué aspectos críticos son relevantes para la integración, aquí sí, de servicios sociales y sanitarios. Y cito algunos, pero la centralidad en el paciente, la visión poblacional, la alineación de incentivos, el liderazgo, los sistemas de información, la estructura de gobernanza, la estandarización de los cuidados, la evaluación del rendimiento, la visión integral y, por último, digamos, una gestión económica que sea coherente. Si no abordamos todos y cada uno de estos elementos, o cualquier otro, hay otras aproximaciones, pero si no afrontamos este problema considerando todo y cada uno de estos aspectos, creo que nos estrellaremos y acabaremos jugando al fútbol en una cancha de baloncesto, o al baloncesto en una cancha de fútbol, o la mitad y mitad. Y se trata de que, no sé si inventaremos un nuevo deporte o jugar a una de las dos cosas, pero evidentemente hacerlo de la mejor manera posible y con los mejores resultados. Y eso implica niveles de intervención, desde legislativo hasta actuaciones de formación en los profesionales, de formación de los ciudadanos, en distintos lugares de la vida, etcétera. Y termino, creo que esto es lo que hay que hacer, os traslado, es lo que estamos en estos momentos haciendo. Realmente este año, desde que se produjo la integración de las dos consejerías,
hemos trabajado más en bambalina, ¿no?, en backstage, más que tener productos que empezaremos a tener, pero ya hay realidades. La integración de teleasistencia o la coordinación de teleasistencia, para que os hagáis una idea, solo en servicios sociales había como 18 teléfonos distintos para distintas cuestiones, que ahora se han centralizado en uno solo. Es decir, ya hay cuestiones que se han ido poniendo en marcha o ya se está trabajando para que la historia digital esté accesible desde determinados entornos de los servicios sociales, que hasta ahora no lo estaba. Es decir, hay cuestiones que van avanzando a la vez, como siempre, lo sabéis, como siempre que hemos hecho un plan, muchas veces lo hemos hecho ya, algunos de los elementos fundamentales del plan ya se habían aplicado en la práctica, pero de eso se trata. Pero también hay cosas que yo creo que no hay que hacer, Fijaros, este es un dato que me parece crucial. Cuando se ha evaluado el impacto que están teniendo los recortes económicos sobre algunos aspectos concretos de la provisión sanitaria, en el caso de España, en Bélgica, en algún otro país, lo que más ha sufrido es la promoción y prevención de la salud. Esto es un suicidio diferido. Es tremendo, porque es que en solo 2 años hemos tenido un retroceso. Sé que no se ve bien, pero bueno, veis, he intentado poner un circulito para que se viera dónde está España, y lo que está en oscuro, más oscuro, y por debajo es un retroceso, ¿no? En los años anteriores había crecido. Son 2 periodos, del periodo 2008-2009 y 2009-2010. Lo que no se debe hacer es excluir, aunque sea transitoriamente, a personas de cobertura. Cualquier cosa que merme la cobertura universal genera bache, que está documentado, que no solo tiene problemas individuales de salud del individuo, no, es que genera más gasto. Es que las personas que tienen interrupción en la cobertura sanitaria generan más gasto. Ayer nos desarrollamos con la noticia de una trasplantada de corazón que llevaba 1 año sin poder ser revisada porque había perdido la condición de asegurada, ¿no? Eso genera más gasto. Por lo tanto, es un error que no debemos hacer en el ámbito de la cronicidad. Y aquí hay 4 estudios, y con esto acabo, que documentan perfectamente que los copagos en los crónicos, que por cierto son la mayoría de los pacientes que atendemos, no solo son negativos para la salud, en el caso del llama, ¿no?, sino que es que el incremento del copago no solo se siguió de una reducción de medicamentos esenciales, sino una tasa mayor de efectos adversos derivados de la enfermedad original, ¿no? O en la introducción de copagos para concretamente la visita médica en Alemania, lo que produjo es que el impacto sobre las personas de baja renta es 2,5 veces mayor que las personas que tienen renta media. O los 2 artículos del New England, el incrementar el copago ambulatorio produjo un incremento directo del gasto hospitalario y de la atención en urgencias. O el segundo, fijaros, en el sentido contrario, hay un experimento interesantísimo en Estados Unidos que eliminan el copago de los medicamentos, no el copago, el pago, allí no hay copago. Dan gratuitamente los medicamentos después del infarto, y el resultado es que los resultados clínicos son mejores, al límite de la significación estadística, pero mejores, pero es que el coste global baja, porque hay menos ingresos, menos necesidad de reintervención, etcétera. Esto está publicado en New England. En definitiva, como decía, creo que tenemos un desafío monumental, tremendamente atractivo, y creo que ahí está alguno de los elementos clave para poder abordar la cronicidad, la dependencia y el envejecimiento en las próximas décadas. Muchas gracias. Aunque no te has tenido al tiempo, yo creo que nos has hecho partícipes al auditorio de algunas de las líneas estratégicas, y como bien has dicho en algún momento de la intervención, se están trabajando fuera del telón o detrás del telón, relativa a asuntos sociales o a bienestar social. Desde los meses que hace que la Consejería de Salud y Bienestar Social son una consejería, o es una consejería que está integrada, pues realmente muchos de los que aquí trabajamos venimos de salud y sabíamos que teníamos relativamente ordenado el patio, dentro de lo que cabe, con una organización pues conocida, una organización que venía trabajando desde hace muchos tiempos, que era segura y que de alguna forma tenía cierta estabilidad, o tenía una estabilidad. De asuntos sociales hemos sabido muy poco en este tiempo, y es verdad que las personas más mayores de las que estamos aquí, pues bien sabíamos a lo largo de estas décadas que nosotros en salud teníamos, en relación con la OCDE, teníamos un presupuesto tremendamente controladito en gasto per cápita,
y en asuntos sociales presumíamos o sabíamos que teníamos un gasto inferior y echábamos en falta en estas décadas, finales del siglo XX y principios de este siglo, echábamos en falta de alguna manera esa longitudinalidad, esa continuidad entre lo sanitario y lo sociosanitario, porque nos parecía que eran dos lugares que debían estar muchísimo más horizontalizados y ser más transversales. En estos últimos meses, pues de alguna forma, la estrategia de la consejería, al estar la consejería integrada, nos ha dado lugar a saber un poco más del vecino de al lado. Y lo que vemos desde Salud es efectivamente alguna de las líneas que él ha comentado, que José Luis ha comentado y que nos ha hecho ahora mismo partícipe y que probablemente puedan ser elementos para el debate. Gracias, José Luis. Con respecto a Esteban, me hace muchísima ilusión el que él haya puesto en lo alto de la mesa el cómo se gestó el proyecto de investigación para la cronicidad, los logros que han conseguido, la integración de profesionales o de las expectativas profesionales para integrar esa necesidad dentro de los proyectos y tener estos 170 y pico proyectos y, sobre todo, una de las últimas frases que ha utilizado Esteban, que no sé si te he oído bien. Me ha parecido escucharte que había 60.000 millones de euros en el espacio europeo para investigación. Eso es. Pues si eso es así, creo que ya estamos todos haciendo algo. O sea, que nos estamos perdiendo de hacer algo porque el dinero no abunda, eso somos conscientes todos, y saber que en el espacio europeo hay tal cantidad de millones para una situación sociosanitaria que es en la que nos vamos a mover en estas próximas décadas, pues yo creo que hace que tengamos ya que estar pensando en las personas que trabajamos tanto en salud como en servicios sociosanitarios o en bienestar social, tengamos que estar pensando en que fuera, dentro, hay un dinero donde hay que buscar convocatorias competitivas y hay que tratar de tener proyectos interesantes en busca de financiación. Son las 6 menos cuarto, damos ya por abierto el debate. Yo rogaría que quien quisiera pedir palabra para hacer algún comentario, alguna opinión, alguna sugerencia, algún asentimiento o alguna con lo que sea, pues que por favor vayáis levantando la mano. Venga, cuando quieras. ¿Qué herramienta habéis utilizado? ¿Qué escala? ¿Hay una escala se ha utilizado un algoritmo desarrollado en el País Vasco que utiliza ACGs, es la sistema de clasificación de pacientes de atención primaria, diagnósticos poniendo en común sistemas de información de diagnósticos de altas hospitalarias, CMBD, prescripciones diagnósticas, prescripciones terapéuticas, quiero decir, pruebas diagnósticas y alguna cosa más. Entonces, con ese conjunto y identificando pacientes, se ha desarrollado un algoritmo de previsión de utilización de servicios sanitarios en el próximo año, en base a los datos históricos. Y eso es lo que ha clasificado con ese proxy, que es riesgo de utilización de servicios sanitarios, es la herramienta que se ha utilizado para clasificar, para estratificar. No, en este momento no, se está trabajando en enriquecer el algoritmo con indicadores de ese tipo, pero no. Sí, hay publicado. Te puedo pasar si quieres. Pero vamos, seguro que Manolo lo conoce de sobra, pero sí. Hay 2 o 3 publicaciones sobre el tema. ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra más? Bueno, entre tanto yo me permito preguntarle a José Luis si nos puede adelantar algo acerca del contenido del objeto de los grupos de trabajo que has comentado que hay. Que hay ahora mismo, no sé si te he entendido, 12, 14 grupos de trabajo abiertos, si nos puedes comentar alguna cosa al respecto. Un poco como decía antes, hay desde grupos que tienen tareas muy concretas. Por comentar uno es el de la integración de los servicios de teleasistencia y la plataforma, asistencial, el call center nuestro, ¿no? de lo que es Salud Responde. Hay ya toda una aproximación bastante detallada, incluso ya hay pasos que se han dado, como antes decía, en cuanto a unificación de algunas de las líneas telefónicas, etcétera. Y lo decía antes como ejemplo, me parece interesante porque
Es decir, no solo tenemos que ver el área de la dependencia de los servicios sociales como un área menos desarrollada, que es así, porque tradicionalmente este país ha estado de espaldas a ese problema, sino como un ámbito de oportunidades tremendas también en modelos culturales y de trabajo. O sea, hay un elemento de aprendizaje tremendo y, como antes decía, en el ámbito de la asistencia. Hay otro que es introducir un modelo de calidad, digamos, único para el sector sanitario y social, y ahí también está muy avanzado. Es decir, hasta ahora, digamos, lo que serían los requisitos que se llaman de acreditación de los centros residenciales se basaban más en cuestiones de ratio en cuanto a una serie, pero no en resultados, ¿no?, sino algunos elementos, digamos, de características funcionales. Y luego, entre los otros, por no citarlos todos, pero quizás los más relevantes, tienen que ver con el diseño de una estrategia de integración entre servicios sociales y sanitarios. Es quizás el debate más complejo, que ya tiene un documento bastante avanzado, con elementos algunos para debate y otros muy, yo diría muy asentados. Hay otra línea de trabajo en la que ya también se ha hecho, que es la de la coordinación, como antes decía, de los centros propios. Es decir, parte de los recursos orientados a la dependencia eran recursos propios, pero que hasta ahora no tenían un modelo, digamos, de gestión integrado, en el sentido de que funcionaran como una red. Y como decía, esta es una responsabilidad, me alegro además que esté aquí, que lo lleva Fernanda, lleva apenas unos meses trabajando en ello, y ahí, igual que sucede en lo demás, una tremenda oportunidad, no solo de colaboración, digamos, de mejora en el ámbito del sistema sanitario, sino también internamente de lo que es, bueno, lo que todos conocemos, nuestro entorno, un sistema de referencia, contrarreferencia, de trabajo compartido, de área de especialización, etcétera. Y, por ejemplo, otro, digamos, por entrar en algo muy concreto y que se ha hecho en alguna otra comunidad autónoma ya, pero por ejemplo que tiene que ver con el uso del medicamento o la farmacia en los centros residenciales, que tiene un impacto económico muy importante y que incluso medidas concretas podrían suponer ahorros con muchos ceros, ¿no? Calculamos que hasta 50 millones de euros al año, simplemente precisamente por integrar, digamos, la atención farmacéutica en el marco, digamos, de los hospitales del sistema sanitario público, y serían los que darían respuesta. De hecho, hay incluso un borrador de decreto que bueno, pues yo creo que saldrá en poco tiempo. Si alguien tiene interés en alguna otra cuestión, le cuento los demás, pero ya digo, 14 grupos que tocan la totalidad. Había otro, a que vea José Luis, y lógicamente me lo recuerda, ¿no?, de los temas de tecnologías de información, como desplegar el ámbito de historia clínica, si la historia social es un módulo de la historia clínica o hay que hacer otro tipo de encaje. Y bueno, muchas gracias por las dos intervenciones que han dado Cristina, y por haber desplazado aquí en el tiempo de verano, casi cogiendo de llegar de las vacaciones. La verdad que muchas gracias por vuestra aportación. Y a modo de comentario, me pareció, es verdad que llegamos al final un poco cansados, y por poner un poco un antecedente, desde que empezamos esta mañana casi que retomamos una de las cosas que decía José Luis, de que estamos en una dimensión nueva porque estamos abordando la complejidad. Me ha gustado la referencia que algunas que decía Esteban, ¿no?, que a veces nos parece la cosa tan sencilla, pero lo que ya hemos descubierto es que las cosas son complejas, ¿no? Quiere decir, y que estamos en un nivel de madurez como sistema, como para abordar una nueva dimensión de abordaje de la complejidad. Aquí no somos bilbaínos, pero han visto en medio de la crisis encima, a meter los servicios sociales, además de todo, y con la que está cayendo. Yo lo que sí que quería aprovechar la oportunidad de tener aquí con vuestra perspectiva. Yo creo que hay un programa de desarrollo, hay recursos, hay activos de la organización de conocimiento para abordar las cosas. En Andalucía hacemos más cosas de las que creamos conocimiento a través de ello, ¿no?, que es una de las preocupaciones de Hipatia, ¿no? No se trata solamente de que vendamos, no vendemos porque es que no hacemos explícito el conocimiento. Si no lo tienes explícito no lo puedes contar, no es que no quieras, es que no sabes contarlo. Yo no lo sé contar porque no sé. Hay un programa abierto importante, yo creo que es sumar más gente a generar conocimiento, gente que está haciendo cosas. Es decir, que el sistema no se nos ha venido aquí ahora abajo. En los últimos meses voy por una consulta de primaria que empecé ahí pensando que mi mejor opción profesional era volver a hacer asistente. Todavía no, quiero decir que estoy en otras cosas, pero me doy cuenta de que hay un montón de gente trabajando mucho. Hay gente que no trabaja y que no hace cosas, pero hay mucha gente trabajando mucho tiempo, y eso está haciendo que se mantenga el
sistema. Pero hasta qué punto la situación de la crisis es crisis fiscal, no sé si es sostenible, no es sostenible económicamente, pero fiscalmente, por lo menos con los datos que tenemos, no la sostenibilidad fiscal, o hay que generar más ingresos o tenemos problemas. Y en los momentos de transformación siempre hace falta meter algún recurso nuevo que apalanque la palanca con la que da el salto de cambio. Y o se lo quita algo, o la posición que nos planteamos, dar el salto de la innovación sin incorporar más recursos es complicado. El dinero de innovación de la Unión 2020 está ahí, pero va a estar muy duro para pelearlo. ¿Cómo lo veis? ¿No? ¿Cómo veis es verdad que los momentos de crisis son momentos buenos para cambio, pero sobre todo porque cuando los buenos no se hace cambio. Pero cómo se puede hacer y de qué manera incorporar nuevos activos, nuevos recursos, que a lo mejor son los mismos que ya hay, que lo que hay que hacer es quitarlos de un lado para ponerlo en otro, si se puede. Este debate es durísimo. Manolo sabe que Fernando Llero, que cuando hemos debatido algún proyecto de innovación, tú dices, sí, pero es que yo sigo teniendo las mismas camas en el hospital aunque haga TDK, entonces eso no me va a ahorrar nada, aunque reduzcan las estancias. En algún momento hay que reasignar recursos y eso es una situación de insuficiencia fiscal y por tanto presupuestaria complicada. ¿Cómo valoráis? Como diría un gibraltareño, sí, por eso digo, como diría un gibraltareño muy malamente, quiero decir, no, por un lado, yo tengo una doble preocupación con respecto a esto. Uno es que grandes decisiones, estoy hablando de decisiones, incluso no la vincularía necesariamente con partidos, pero sí como sociedad, ¿no? Cuando hay grandes decisiones que parece que son obvias, que está documentado, que hay evidencia de que hay determinados caminos que hay que tomar por elementos coyunturales, pero lo asentemos en la estructura de este país. O sea, hay ejemplos concretos y datos globales sobre el porcentaje de inversión en I+D, cómo genera crecimiento económico, empleo y toda la ristra de beneficios que queramos contar. Y hay ejemplos de países tan parecidos a España, porque es muy parecido, como Corea, en población, en renta, etcétera, que merece la pena echar un vistazo cómo ha evolucionado en los últimos 15 o 20 años, básicamente una apuesta en educación y en I+D, con algún otro elemento concreto, ¿no? Entonces, evidentemente, yo no puedo trasladar otra cosa más que una extrema preocupación, porque tanto en el ámbito sanitario, yo recuerdo, lo comentaba en el otro foro en el que estaba, ¿no?, que la previsión del Gobierno de la Nación de gasto sanitario público para el año 2015 es 5,1 del PIB. O sea, con el 5,1 del PIB no es que tengamos menos camas, que va a haber que poner, yo qué sé, sillas de Enea, ¿no? Entonces, sí, cuando, el otro día lo contaba David Stackler aquí en esta misma sede, la inversión sanitaria tiene una multiplicación fiscal de 3,5, me parece recordar. Cada euro que se invierte en sanidad genera 3,5 veces la riqueza, ¿no?, frente a otro tipo de gasto que el elemento fiscal es negativo. O sea, gastas un euro y al final generas medio, ¿no? Entonces, tanto la inversión sanitaria como la inversión en I+D deberían ser elementos que como sociedad deberíamos abrazar. Eso es algo que no se ha producido, no solo en el sector público, sino, también hay que decirlo con claridad, muy claramente en el segmento privado, donde las empresas en general tienden a medidas mucho más fáciles, digamos, cortoplacistas, pero que a la larga determinan no solo su supervivencia, sino sus beneficios. Ahí creo que o cambiamos como país, en nuestro caso como región, etcétera, o nos enfrentamos a un futuro negro, en el que tenemos mucha habilidad para buscar fórmulas para seguir sobreviviendo, pero realmente vamos a seguir manteniendo esta dimensión. En cuanto a la otra, yo creo que Esteban me parece que lo ha comentado muy bien y yo lo comparto, es decir, el escenario es a la vez exigente y estimulante, es decir, hay una cantidad importante de dinero en la estrategia de Horizonte 2020, y si no llegamos a él, aunque hay algunos elementos que siempre los hay, sabéis, ¿no?, de redes de contacto, etcétera, pero probablemente si no llegamos porque no lo hemos merecido, y por tanto yo creo que tenemos que hacer una reflexión de que tenemos que impulsar realmente aquellos proyectos de excelencia que a su vez son aquellos que van a conseguir financiación, y si no, no podemos recrearnos en la señorita me mira mal.
¿no? Que cuando nos lo dicen nuestros niños no nos lo creemos, ¿no? Deberíamos mantener el mismo criterio. Cuando viene un grupo de investigación y dice que no has tenido una financiación porque es que el referí le tiene manía, pues puede ser que haya algún caso que sea cierto, pero lo probablemente es que no hayamos alcanzado un nivel de excelencia suficiente. Y tendríamos que desplegar herramientas como plataformas de soporte, la Oficina de Proyectos Internacionales en Andalucía, proyectos concretos, formación de los investigadores, es decir, lo que sea, para entrar en ese ámbito competitivo, porque ahí sí, en el marco de la ciencia, lo que está claro es que ese entorno es necesariamente competitivo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Por añadir un par de cosas, creo que cuando decimos que los servicios sanitarios es intensivo en capital humano y en conocimiento, el conocimiento es pues el input más importante de los sistemas de salud. Y si no gestionamos el input más importante y lo dejamos al albur del voluntarismo, de la buena hacer, de los profesionales, pues por lo tanto invertir en gestión del conocimiento y por lo tanto en gestores. Yo soy por intereses otra vez un firme defensor de los gestores. Hay que gestionar ese conocimiento y hay que invertir en gestión del conocimiento. ¿Y cómo invertir si no hay dinero marginal? Bueno, Rafa Bengoa en sus 4 años disminuyó el gasto sanitario de Osakidetza, pero puso dinero para crear Conigune, para hacer no sé qué. O sea, se quita de un sitio y se pone de otro a nivel macro y se toman decisiones arriesgadas con coste, con liderazgo, que comentaba antes José Luis. Y eso es el liderazgo. Liderar es marcar el camino hacia donde no se está para estar. Gestionar lo que hay es gestionar. Liderar es ir hacia un sitio donde no se está. Y eso es liderar. Con costes. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Inés, cuando quieras. Era de haber escuchado las ponencias, pero viene muy al pelo también un poco de cosas que he comentado en mi presentación. Algún público será diferente, pero hago también uso, ¿no?, de esta ocasión para alimentar la idea de que presentéis proyectos, de que eso, pero que también hay que hacerlo, y ahora los digo con el conocimiento un poco que funcionan allí las cosas, digamos en algunos casos con picardía y desde luego otras veces, pero vamos, al grano. La propuesta de por sí tiene que ser muy buena y ser técnicamente, ser muy competitiva, muy bien tramada, muy bien defendida, etcétera. Pero luego hay algunas cosas que nos fallan muchas veces, como digamos en las propuestas que presentamos. Tiene que ver con la competencia entre nosotros mismos. Y hablo entre nosotros mismos hablando de comunidades. A veces buscamos los socios fuera de las fronteras y no queremos tener socios nacionales porque nos parecen nuestros competidores, y de fuera eso se entiende bastante poco, casi les da igual. Es decir, que te parece difícil. Luego hay comunidades que presentan básicamente la misma idea porque estamos de alguna manera en el mismo proceso, solo que se han buscado otros socios europeos, y tienes en la mesa proyectos que son muy parecidos y que están representando a España de alguna forma, porque se mira también cuotas de Estados miembros, y entonces da lo mismo un poco que sea Andalucía o que sea la Comunidad de Madrid. Buscar socios que sean de países, digamos, poco atractivos, pero que lo son mucho. Por ejemplo, pues ahora es una oportunidad que acaba de entrar Croacia. Pues lógicamente algún proyecto van a intentar que le caiga a Croacia porque les toca recibir algo, ese tipo de cosas, que es algo a lo que me refiero con picardía, pero desde luego tiene que haber una buena propuesta. Y los proyectos, que antes os he presentado en la última diapositiva, bueno, pues todo un mapa ahí de distintas siglas y colorines añadidos con una cifra, pero es que eso son todas las convocatorias que están abiertas y en las que va a haber algún tipo de financiación dirigida a lo que estamos hablando ahora: envejecimiento activo, saludable, con crónicas, llamado de distintas maneras. No vais a encontrar ese eslogan, pero va a haber, si se es más o menos hábil, la forma de entrar con el proyecto o con la idea que te interesa. Y ese tipo de cosas hay que hacer. Y las convocatorias se saben que va a salir, el Horizon 2020 va a salir,
en enero, en febrero, dependerá de pues la gente ya está preparando las propuestas, o sea, no puedes estar y buscándose los socios y no puedes esperar a que salga la convocatoria porque las probabilidades pues son menores, no es que no lo puedas sacar. Por eso ese tipo de cosas que me parece que debería ser motivo de reflexión y de verdad hacer una estrategia a nivel de comunidad de cómo enfocar la solicitud y la preparación de proyectos. Con respecto a esto, hacer solo un comentario en el sentido de que yo creo que hay que sacudirse también los complejos. Es decir, la realidad es que cuando articulamos algunos mecanismos, incluso a veces muy básicos, para poder optar, el caso que ha presentado Esteban con respecto al número de proyectos del País Vasco, pero concretamente en Andalucía también, hace apenas una semana se publicó un documento que está en la página web de la Consejería, o más fácil de encontrar en la de Fundación Progreso y Salud, de casos de éxito en proyectos europeos. Y tenemos una buena relación en los últimos años en los que proactivamente se ha estimulado a que en determinados ámbitos, hay barreras históricamente, el idioma, otra serie de cuestiones como el marco colaborativo, pero lo cierto es que tenemos capacidad para hacerlo y muchas veces no nos atrevemos o hay una especie de prurito de cierto miedo. Yo creo que hay que atreverse a dar ese paso. Yo añadiría, por lo menos de lo que yo he aprendido comparando mis tres países, Andalucía, Aragón y País Vasco ahora, el compromiso del Gobierno con eso, de la organización a nivel sistémico, no de los profesionales individualmente, que son imprescindibles, porque al final son lo que tienen que hacer, y además en inglés, estoy completamente de acuerdo, pero le tiene que interesar a la organización, tiene que estar alineado con los intereses de la organización. La organización le tiene que venir bien esto, y eso es un elemento que para mí diferencial. Si me permitís solo añadir otra cosa que se hay convocatorias abiertas para ser colaboradores de proyectos de investigación y eso es una inversión a largo plazo, pero el conocer desde dentro cómo se evalúa, qué criterios se tienen, cómo funciona, familiarizarte con todo eso es una inversión también de futuro a la hora de luego tener un retorno en proyectos que te puedan conceder. Muy bien, muchas gracias. Si no hay ningún otro comentario, gracias. Bueno, pues doy las gracias a los componentes de la última mesa, tanto a José Luis Rocha como a Esteban de Manuel. Y os pido ahora, cuando terminemos la mesa, 10 minutitos para quien se pueda quedar, porque vamos a hacer una especie de resumen, conclusiones de la jornada. Son las 6:05, a las 6:15 hemos terminado y nos vamos. Entonces le hemos encargado a principio de la mañana a Nicolás que recogiera aquellas ideas que se han vertido en las mesas o en el auditorio, que pudieran de alguna manera ayudarnos a concluir la jornada. Arriba. Aquí se va todo el mundo, no hay que hacer eso. Arriba. No vamos a hacer eso. Arriba. No, eso todo el mundo. Vamos a decir que lo vamos a poner en la página. Ya está tú. Una cosa, Espera, que yo me despido. visto. Bueno, tengo una reunión aquí, pero vamos, voy a... Nada, bien, ¿no? ¿Te ha gustado? Nada, un minuto nada más, por favor. Un minuto nada más. Si hay mucha, nos vamos a quedar nosotros mismos. Un minuto, por favor. Un minuto, que se calle. Bueno, nos sentamos a ver si... Nada, de que no nada. Cierra la puerta y pone el tranco. Vamos. Cierra la puerta y pone el tranco. Bueno, nos sentamos, si hay 4 se lo contamos. No sé si vamos a poner la página web de la... Vale, que ahora mismo ya no sé si sacar el boletín de inscripción, porque nos vamos a quedar en la junta directiva. Ya lo conocemos todo. Es que no sé silbar, no sé silbar. No, pero vamos, esto ya tiene poco que hacer.
Bueno, si hay lugar bien y si no lo dejamos. Ya va a lugar, sí que ya está tocando el pie. No, pero sí es importante decir para el Twitter, que vamos a decir. De manera, un minuto nada más. Que cierren la puerta y que no deje salir. Ya está tancando la puerta. Un minuto nada más. Yo, vamos. No, pero tiene que no vaya nada. Oye, un minuto nada más. Os robamos nada más que un minuto, ¿eh? Nada, que no escucha a nadie. Un minuto. No, pues si las vamos a poner en la página. Las conclusiones las vamos a poner en la página. Las conclusiones se van a colocar en la página web de Hipatia junto con todas las comunicaciones que se han presentado y con las participaciones que ha habido en Twitter que serán. Entonces, a través de la página web de Hipatia, dentro de 2 semanas, aparecerán las conclusiones y todas las presentaciones que ha habido, enriquecidas con los comentarios que ha habido en Twitter, que parece que han sido bastantes. Si no hay nadie, ¿qué vamos a hacer? Concluimos. Te lo he dicho aquí para que se quede claro. Hemos terminado el trabajo de hoy. Por hoy. Que ya está, sí, ya está.